tenemos la función x cuadrado más 2x menos 8. Entonces, la idea de este video es poder identificar primero los coeficientes, ya que son importantes para poder hacer varios cálculos de elementos importantes de esta función, que la idea es hacer esos cálculos previos, identificar por ejemplo dónde corta el eje X, dónde corta el eje Y, dónde está el vértice, ¿cierto? El eje de simetría, para poder finalmente llegar a una gráfica que sea lo más precisa posible, ¿ya? Y sin necesidad de usar alguna calculadora gráfica. Podríamos usarla finalmente para comprobar si nos quedó el dibujo más o menos parecido a lo que podría ser un software de graficador, de graficador de funciones. Ya, sabemos que esta función es función cuadrática. ¿Cómo yo sé eso? Lo sé porque tiene estructura de una función cuadrática. ¿A qué me refiero con que tiene estructura de una función cuadrática? Tiene un término que está elevado al cuadrado, tiene un término que está con x y tiene un término que se llama, en este caso, término numérico, ¿cierto? No tiene alguna letra, no tiene x, ¿cierto? ¿Podría ser otra letra? Sí, podría ser otra letra, pero distinta a x, ¿ya? Pero vamos a partir por un ejercicio simple. Y la idea es que podamos relacionar lo aprendido en ecuaciones cuadráticas, donde nos enseñaban a calcular las soluciones de la ecuación cuadrática, pero acá ya lo estamos viendo como un tema de funciones. Entonces la idea es que podamos identificar cuál es el A, cuál es el B y cuál es mi C, porque lo vamos a ocupar en otros videos para poder calcular vértices, ¿cierto? Eje de simetría, ¿ya? Entonces la idea es tener primero claro lo básico en esta función. Ya. También esta función está ordenada, o sea, hay una función simple, ¿cierto? Que está directa. Vamos a ver más adelante ejercicios que podrían ser un poquito más complejos o con más términos, pero la idea es que siempre se va a reducir a esto. Ya siempre vamos a llegar a un término con x cuadrado, un término con x y un término aparte, ¿cierto? Que sería numérico en la mayoría de las veces. Entonces, ¿cuál era mi coeficiente A? Mi coeficiente A va a ser el numerito que está acompañando a mi x cuadrado. ¿A qué me refiero acompañando? Lo que está acá adelante la mayoría de las veces. También podría ser por el lado derecho. ¿Por qué? Porque esto es lo que está multiplicando a x cuadrado. Entonces recordemos que si no hay nada multiplicando un número, es porque sería el número 1. Ahí. 1 por x cuadrado. ¿Por qué no aparece el 1? Porque está como escondido, está implícito, ¿cierto? Sabemos que si multiplicamos por 1, cualquier cosa va a seguir siendo esa cualquier cosa. O sea, el 1 no afecta al multiplicarse por algo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo digo 1 por 8, 8. Entonces, cuando yo te digo 8, nunca te voy a decir 1 por 8, porque el 1 no lo afecta, ¿cierto? En este caso es lo mismo, yo digo x cuadrado, no digo un x cuadrado porque se asume que todos lo sabemos. Entonces, como no aparece ahí, muchos se confunden con que es 0. No, si es 0, se eliminaría ese término, porque 0 por algo da 0. Entonces, recordar que si no aparece el número al lado de algo, ya sabes que va a ser 1. Entonces, mi coeficiente A siempre es el que multiplica al término con x cuadrado. ¿Cuál es mi término que tengo que poner ojo ahora? Para el B sería lo que acompaña al x. ¿Ya? Recién el A era lo que acompañaba el x cuadrado. Ahora lo que acompaña al x. Lo que acompaña al x es el 2. ¿Por qué cerré el signo? Porque en otros casos podría ser una función que fuera menos 2x, por ejemplo. Entonces ahí también tenés que colocar que tu coeficiente es negativo. En este caso es positivo, 2. Bueno, acá también el 1 en el anterior, también sabemos que es positivo, pero sabemos que si no aparece signo es porque es positivo. Y el coeficiente c. Acá también siempre veo errores en mis estudiantes. El coeficiente c es considerar todo lo demás. O sea, todo lo que queda sobrando, ¿cierto? ¿Qué es lo que me queda sobrando? Ya consideré lo que es con x cuadrado, ya consideré lo que es con x. Todo lo que está además
sería mi C, incluyendo el signo. O sea, mi C, mi coeficiente C sería el menos 8. Entonces ya tengo identificados claramente cuál es mi coeficiente A, mi coeficiente B y mi coeficiente C. Entonces esto es importante porque podríamos calcular, por ejemplo, dónde corta con el eje X. Podríamos calcular la fórmula con la fórmula del vértice, ¿cierto?, de esta función. Y sabemos que esta función es una parábola. Entonces tenemos que saber si se abre hacia arriba, se abre hacia abajo. Entonces estos coeficientes A, B, C son muy importantes para poder continuar con el desarrollo del análisis de esta función.